Vamos a recibirlo. Buenas noches. ¿Cómo le va? Gracias por esperarnos. Bienvenido, bienvenido. Ahí está, saludo oficial. Bueno, Marcos Rebasa es especialista en energía, servicios públicos y recursos naturales. Requerido como nunca, me imagino, por estas épocas. Sí, un poco. Bueno, estamos, en primer lugar, los recursos naturales y los servicios públicos están también en el eje de la escena, pero en lo que respecta a la energía y sobre todo a la cuestión de las tarifas, la verdad es que está la población, la sociedad verdaderamente conmocionada con el tema del aumento. ¿Qué nos puede decir respecto de este estado de situación cuando se habla de transparentar las tarifas o cuando desde otro lado se habla de un exceso en el aumento de las tarifas? Y es una situación muy preocupante. Es muy preocupante sobre todo para la población, para las pymes, para los grupos industriales pequeños, para los clubes, pero parece que no es una gran preocupación para el gobierno, como si todo fuera en el mejor de los caminos. No, yo creo que ahora ya se están preocupando porque hay una especie de sublevación que se nota mucho en el interior, en los pueblos del interior, y eso no se visibiliza. Hay pobladas en los pueblos de Córdoba, de Santa Fe, de Entre Ríos, yo lo sé por mi actividad en el cooperativismo. Y eso me ha hecho pensar y a escribir sobre este tema de qué es lo que está pasando en la gente. Ahora, en ese punto, sí. ¿Qué podría hacer la población? Porque hay una cuestión, sobre todo en lo que tiene que ver con los impuestos, que lo venimos hablando aquí en el programa, que de alguna manera es aprovechar el hecho de que la gente igualmente va a pagar los servicios para que no se los corten, la luz y el gas, por ejemplo, y allí se aprovecha a cobrar una determinada cantidad de impuestos. ¿Qué se puede hacer como población? Porque la verdad no se puede no pagar, se corta. Bueno, hay dos temas. La gente tiene una esperanza en su conducción política, en los diputados de la oposición que logren algo y en el gobierno que tome conciencia. Ahora, si ve que eso no funciona, la gente va a seguir protestando porque ha llegado a un límite en su capacidad de pagar racionalmente y razonablemente una tarifa que se ha vuelto excesiva. No es que no hubiera problemas, había problemas antes, sí que los había. Ahora, ¿y había subsidios excesivos? Sí. ¿Pero se volvió excesivo solamente la tarifa o se vio impulsado aún más, agravado por los impuestos municipales? No, el tema de los impuestos no tiene nada que ver. Yo estoy en contra de desfinanciar al Estado. Es una actitud antipolítica. Los impuestos son para que el Estado funcione, aunque sean los de este gobierno o de cualquier otro. Los impuestos son para que funcione el gobierno. Y si son malos impuestos hay que sacarlos. Si no tienen sentido hay que sacarlos. Pero los impuestos no son... Cuando hay un problema, no hay que meterse en el tema de los impuestos, hay que meterse en el problema. Y acá el problema es que las tarifas se fueron de mambo. Son altas, son muy altas, son excesivamente altas. Había un problema, sí, había un problema en electricidad. En gas no, ¿eh? Sí. En gas no había subsidios. Ojo con esa mentira tan grande de los subsidios en gas. En gas el 70-80% de la tarifa de gas, el usuario la pagaba tal cual lo que valía. Y por eso el gran problema del tarifazo no está en electricidad, donde había algún desajuste, había que hacerlo no de esta manera, sino como lo dice la Corte, ¿no? Sí, gradualmente, no a lo loco, a lo bruto. En cambio, en gas se subió artificialmente el valor. ¿Tiene que ver con el tema del valor que se paga de precio en Boca de Pozo respecto de lo que se importa? Sí, exactamente, totalmente. El gas en Boca de Pozo vale $2, más o menos, ahora puede ser 2.30, y se lo llevó a lo que se llama el import parity, que es $5, artificialmente. ¿Para qué? Para permitir a las empresas una ganancia en exceso y para que inviertan, para que produzcan más. ¿Qué hicieron? No invirtieron, y es parte de esta fuga que charlaban antes de esta charla, de la fuga de los dólares. Entonces, eso es un financiamiento por parte de los usuarios hacia las empresas petroleras, sin ningún sentido, porque no están invirtiendo. Y porque el gas, además, es parte del precio de la electricidad. Esto es como que se realimenta. Entonces, las tarifas se podían adecuar y adaptar, como dice la Corte, razonablemente, gradualmente, de acuerdo a la capacidad adquisitiva de la gente, no confiscatorias, son un derecho humano. Bueno, el gobierno hace absolutamente todo lo contrario
Y así le está yendo. La gente está sublevada con este tema. No es una opinión mía, no, es una constatación objetiva de todos los días. Sin embargo, la mayor parte de los reclamos visibilizados en este caso serían los del sector menos perjudicado en buena medida o más beneficiado por los subsidios durante muchos años. ¿Qué se podría haber hecho puntualmente para actualizar las tarifas así gradualmente? O sea, ¿qué se podría haber hecho para que funcione para ambas partes? Claro, primero no hacer el tarifazo del gas. El tarifazo del gas no tiene ningún sentido. Había algún subsidio en transporte y distribución, sí, pero eso era un 30% de la tarifa. El 70% la gente pagaba lo que valía. No tenía ningún sentido hacer este precio, pasarlo de $2 a 5, como lo que está ahora, 4.50, 5, 5.50, con un sendero a 6.80. O sea, y en dólares. Quiere decir que, claro, Dios no lo quiera, que el dólar pegue un salto, ese 6.80 va a ser mucho más en pesos para lo que paga la gente. Y esa es la madre del borrego, el tarifazo del gas. Si nos corremos un poquito para atrás en el tiempo, sí, y en las cuestiones que tienen que ver con las inversiones. Usted recién decía que una parte de este aumento con respecto al tema del gas está destinado teóricamente a la inversión de las empresas que no se hicieron. ¿Quién controla el tema de las inversiones y por qué las empresas siguen sin invertir? Porque estamos en un estado anticontrol. En general, no solo en energía y no solo en tarifas, sino en general el estado del mercado es libre, el mercado es el que funciona y regula todas las cosas. No hay un ente, un organismo que controle el funcionamiento de las inversiones en gas y petróleo. En electricidad sí hay organismos, pero están totalmente... no existen. No existen porque en general, yo fui regulador, fui director de la primera etapa del ENRE, y hoy son funcionarios de ex empresas de las que ahora controlan, entonces es muy difícil cuando hay esta confusión de intereses que controlen, por ejemplo, las inversiones de Norte y del Sur, que han tenido una remuneración con una revisión tarifaria integral que se hizo hace poco, también se sumó a la generación que fue la que es para todo el país. En el Norte y del Sur se le sumó el valor de estas dos empresas. Y eso fue un combo muy fuerte, que eso se ve en Capital Federal y Gran Buenos Aires, ¿no? Las provincias tenían ya un gasto de distribución mucho mayor que acá. Por eso están enojadas con la capital también, claro. Con razón. Pero encima les llegó la generación que es del Estado Nacional, entonces hay que tocar la tarifa, no los impuestos. Que a mí me perdonen, yo no concuerdo en absoluto con tocar los impuestos. Los impuestos los deciden los legisladores. Si son malos hay que sacar a los impuestos o a los legisladores. Pero los impuestos son parte de la vida del Estado. No se financia de otra manera un Estado que con impuestos. Pero las tarifas se pueden tocar. Lo que pasa es que el gobierno se ha encaprichado en no tocarlas y no va por buen camino. No va por camino. Gracias por haber venido. Un placer haberlo tenido aquí.